y este. Algo que me platiquen. Mientras. ¿Qué pasa en su mundo, chicos? Déjenme saber eso. Me hacen sentir sola en este mundo. ¿Dónde andan? Ya llegó más gente. Alondra, Darío. ¿Quién más? No escuché, más bien no entendí. Buenos días. Parece que te acabas de levantar. A ver, Itzel, platícame. ¿Qué sucede? Tengo levantada desde las 5 de la mañana. Y ustedes apenas están despertando. No, chicos, no. Así como aprovechamos el día. Carpe diem. Ya estoy compartiendo la pantalla. Voy a empezar a dar grabación. Cuando inicie la clase. Pero antes quiero hacerles algunos comentarios sobre las tareas. Hay un fenómeno que yo observo que tiene que ver con la falta de atención. Y eso se ve reflejado en sus entregas. No prestan atención a las indicaciones y por lo tanto no siguen la instrucción y por lo tanto, pues eso les devuelve un resultado no tan favorable o no con la calificación óptima. ¿De qué les estoy hablando? Por ejemplo, en la tarea no he enviado calificaciones, pero sí ya las revisé. Y tengo aquí puestos algunos comentarios. Por ejemplo, en la del equipo de Alfredo. Dejen que se cargue. Mientras vamos leyendo el comentario, dice, en la celda AQ8, el valor debe de ser corregido, no está corregido. Ahorita lo muestro. Esto que está aquí, en realidad no es un encabezado. Es una etiqueta, ya lo había dicho, que pusieron a un lado. Los encabezados deben de ir en la parte superior, arriba de toda la hoja de trabajo. Entonces, presten atención a eso. Los encabezados van, por definición, en la parte superior del documento, no al lado. Y ahora vamos viendo la celda AQ8. Si yo me desplazo hasta aquí, esta es la AQ8. ¿Por qué está equivocada? No está totalmente corregida, porque se les pregunta, ¿cuál es el promedio de horas que duermes en una semana laboral? Estoy segura que la persona que contestó 5 no duerme 1 hora diaria. Estoy segura. Eso por salud. Lo que debió de haber ocurrido con este
dato que contestó la persona es que no entendió la pregunta y asumió como 5 horas al día, pero en una semana laboral son 5 por 5. Entonces, hay que hacer esa multiplicación y el resultado depositarlo aquí. Esta persona contestó 8. Esta persona contestó 6. Es que no se fijaron en la pregunta. Y entonces, toda esta columna debe de ser corregida también en las celdas en que les estoy indicando. Los demás sí contestaron bien. Alguien duerme 40 horas, o sea, duerme sus 8 horas diarias recomendadas. Alguien duerme de esas 40 horas, duerme 35. Bueno, no está tan peor. Pero esto debe de ser corregido. Su tarea de este equipo, pues no está tan mal en el sentido de que solo fue esta revisión. A ver, este otro. Aquí dice, el comentario dice, no cumple con el encabezado solicitado. Ni siquiera lo pusieron. No tienen datos de identificación. ¿Quién hizo esta tarea? No se sabe. Entonces, esto ya les demerita puntuación. Además de que en la celda AP8, y seguimos con lo mismo, todos hasta ahorita, siguieron cometiendo el mismo error. La AP8 sigue siendo esta. El que contestó que duerme 5 horas a la semana. Pues no. Eso debe de corregirse. A ver, déjenme quitar esto. A ver, Happy. No se solicitó portada y esto ya se los había dicho antes. Yo no solicito portadas de trabajo. Yo solicito encabezados. Entonces, no se desgasten en ponerme una portada. Todos los datos de identificación deben de ir puestos en la parte superior de su hoja de trabajo. Aquí arriba deben de añadir filas y ahí poner los encabezados o el encabezado. Y luego, ¿qué más les pongo? La columna W y X no están corregidas. Pues definitivamente esta y esta no hicieron lo que les pedí, porque no deberían de aparecer símbolos de pesos y tampoco deberían de aparecer comas. La uniformidad queda únicamente dejando las cantidades sin símbolos de pesos, sin comas y todo alineado a la izquierda. Y estos valores que no se pudieron recuperar se ponen en negro, vacíos. Luego, más comentarios. La celda AM8 seguramente va a ser del tipo de lo que ya comenté. Sí, esta es la que no contestaron correctamente. Y ya. O sea, estas cuestiones que les estoy corrigiendo, todas ellas son falta de atención. Falta de atención que no se detienen o a leer lo que se les pide en la tarea o cuando yo doy la clase no escuchan las recomendaciones. Bien. Entonces, me cambio de tarea. Y la categorización. Esta categorización también tiene comentarios. Vamos otra vez con el equipo de José Alfredo, que es de los primeros que aparece. ¿Qué comentarios les dejo aquí? Dice, de las variables celda AR33. ¿Dónde está la AR33? Busquemos la AR. Aquí está la AR. AR33. Ahí está. Estas. Dice pastel. Dice, de las celdas AR33 en adelante, eligieron puras gráficas de pastel.
pastel, 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 pastel. O sea, ¿qué informe tan aburrido van a ser, chicos? Plano, como una actividad que no tiene atractivo. Un informe debe de ser atractivo, un informe tiene que tener variedad en el mismo. No puede ser que solo piensen en gráficas de pastel, habiendo una cantidad mayor de tipos de gráficos. Gráficos de barras, tanto verticales como horizontales, gráficos en componentes apilados, gráficos en componentes apilados en porcentajes, gráficos pictogramas, gráficos cartogramas, gráficos, etcétera. Y lo que me dejan ver es que solo ponen esto para cumplir rápido con la tarea y vámonos. Pero todo se evalúa, o por lo menos de mi parte. Yo sí tengo siempre el compromiso de revisar lo que hacen. No les ando dejando tareas nomás para mantenerlos entretenidos. No les ando dejando tareas nomás para decir, sí, dejé tareas a mi grupo. Claro que no. ¿Cuál es la razón por la que dejo una tarea? Porque quiero que aprendan. Porque en ella hay un obstáculo que deben de cumplir y lo deben de superar. Lo deben de vivir y valorar. Y bueno, pues cayeron en dejarme ver en que solo hacen las cosas por entregar. Dice, mismo caso para las cuantitativas que eligieron puras ojivas. Ok, me voy a las cuantitativas que son las azules. Ojiva, ojiva, ojiva. Ni siquiera me dicen si es del tipo mayor que o menor que. No dicen nada. Solo dice ojivas, 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 ojivas. O sea, en las cuantitativas tenemos los polígonos de frecuencia, los histogramas con el eje vertical de valores absolutos, de frecuencias relativas, de frecuencias en porcentaje, y luego ya están las ojivas del tipo mayor que, del tipo menor que, y ustedes nada más decantan por un resultado de una ojiva como gráfico. Pues no, chicos, no. Andan muy planos. El equipo de Marina. ¿Qué dice de comentarios? Dice, la gran mayoría de las gráficas de variables cualitativas eligieron pastel y barras verticales. Bueno, este equipo todavía tuvo el atino de meter barras verticales, pero no son las únicas. Hay la gran cantidad que ya mencioné. Entonces tienen que poner variedad en esto, porque de eso se va a tratar su examen, déjenme decirle, su creatividad. Todo lo demás parece ser que cumple, parece ser, pero que no cumple, aquí arriba, que no cumple. No cumple con encabezado. Entonces, siguen sin prestar atención a cómo deben de entregar las tareas. Aquí arribita en su hoja de trabajo deberían de estar los datos de la institución, los datos de la materia, los datos de su persona, del equipo, la fecha, el periodo que se está trabajando, la clave de trabajo de la tarea. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta retroalimentación. Y si alguien tiene que decir algo a su favor, lo escucho. Maestra, yo más bien tengo una duda. Buenos días.
Buenos días, a ver, te escucho. Está hablando de la práctica igual la misma 2-2, ¿verdad? Ujú. Ok, nomás 3. Sí, de momento es la 2.2. La anterior fue la 2.1 sobre revisar la base de datos, solamente revisar la base de datos. Faltan tareas por hacer y esas las van a empezar a hacer esta semana, que van a tener que ver con hacer los cálculos y que van a tener que ver con los informes. Maestra, Mande. ¿la práctica 2-3 ya está asignada? ¿O qué? Not yet. Not yet. Es lo que van a trabajar. Ah, ok. Es que vi ahí que dice que se entrega para el 10 de marzo. Pero este es para otro grupo. Ah, ok. Ya había asustado. Ok, gracias. Lo que tiene amarillito con el buzón como una urna es lo de su grupo. Y lo que tiene moradito y un telescopio es de otro nivel. Sí, Ah, ok. son distintas. Todavía tenemos tiempo entonces. Sí, de hecho, toda la vida. Dios mediante. Ok, pues aplíquense, chicos. No dejen de pasar esas instrucciones porque lo que sucede es que pierden puntos. Aquí en la escuela se pierden puntos. Y es lo más que va a suceder, que no alcancen una calificación de 100 y que se queden siempre en una zona de confort con que, bueno, saco 70, ya pasé, saco 80, pues me fue bien, saco 90, me fue súper, saco 100, me fue extremadamente fabuloso. Pero esto no ocurre en lo cotidiano, en la industria, en la empresa. Ustedes no cumplen con una instrucción y ¿qué es lo que sucede? Sucede que ya quedaron fuera de una convocatoria, que ya no van a poder calificar para algún evento, que quedaron mal con su equipo de trabajo, que eso les va a desfavorecer a la industria o a la empresa y tantas cosas que van a tener consecuencias mayores por no prestar atención a las indicaciones. Tómenlo como una recomendación de vida. Van a hacer algo, siéntense a leer qué se les pide y cómo se les pide, cuándo se les pide. Y esa es la fórmula mágica. Si ponen atención a eso, van a salir adelante en todo. No es fácil, no, pero con hábito, es cuestión de hábito y práctica, lo pueden lograr. Un hábito se logra en 21 días. Entonces, estos próximos 21 días, pónganse retos de voy a hacer esto cada vez. Que me llegue algo, lo voy a leer con detenimiento. Que me llegue algo, lo voy a leer concienzudamente. Que me llegue algo, lo voy a leer hasta que lo entienda. No lean nada más ahí por encimita o sobrelean. No, eso no los lleva a buenos puertos. Ok, entregamos todo eso. Bye, bye. Iniciamos la grabación. Bien, pues ahora para la clase les voy a presentar rápidamente el avance programático que debemos de continuar. Estamos en la semana 5. Entonces, a este día, voy a subir el tamaño de la letra porque les dije que no traigo lentes hoy. A este día tenemos que, ya dejamos atrás el análisis combinatorio y vamos a iniciar con la probabilidad de un evento, las reglas multiplicativas y aditivas
la probabilidad condicional y regla de Bayes. Todo esto está puesto en un documento en el que yo les explico la regla de la suma, la regla de la multiplicación, la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Y son conceptos muy, muy sencillos, pero antes de eso, tienen que considerar estos otros, que son las definiciones básicas que han aprendido desde la primaria y luego en secundaria las retomaron y luego en preparatoria debieron de consolidarlas y ahorita en su proceso universitario se extienden a más definiciones. La primera de ellas es la definición clásica de la probabilidad. La probabilidad de un evento. Un evento es todo aquel suceso, valga la redundancia, como sinónimo, todo aquel suceso que proviene de un experimento. Ese experimento yo lo ejecuto y al momento de ejecutarlo, este arroja varias observaciones. Entonces, yo tomo nota y registro todas esas posibles observaciones. Hay diferentes tipos de eventos. Eventos que provienen de experimentos aleatorios y se pueden considerar eventos simples y eventos compuestos. Y hay otros eventos que provienen de experimentos no aleatorios. Esos experimentos no aleatorios son como los que aplican en la física, la química, la biología, la medicina. Son experimentos que los resultados pueden salir sin una consideración y dependiendo de la persona o sujeto que se analice, el objeto que se analice, pueden estar saliendo distintos resultados a pesar de que yo aplique condiciones iguales. O pueden estar saliendo resultados iguales cuando yo aplico condiciones iguales. En los experimentos aleatorios sucede que yo no tengo certidumbre de lo que va a ocurrir. A pesar de que aplique las mismas condiciones, no tengo certidumbre de lo que va a ocurrir. Y el ejemplo típico es el de, pues lanzar un dado de 6 caras. Ya lo lancé. ¿Ustedes tienen certidumbre de que pueda caer el 3? Tienen cierta certeza de que va a caer el 3, pero no la certidumbre que en este tiro va a caer el 3. Entonces, para medir esa certeza, lo que yo hago es considerar, bueno, ¿y cuántas veces aparece el 3 en el dado? Una sola. ¿Y cuántas opciones hay de que salga? Pues son 6 distintos números. Entonces, una de 3. Eso se convierte en un quebrado. El número de veces que ocurre lo que yo quiero entre el total de posibles resultados de mi experimento. Mi experimento es lanzar el dado. ¿Cuántos resultados posibles? 6 resultados posibles, que caiga el 1, el 2, 3, 4, 5 y el 6. Entonces, en la probabilidad clásica lo que se mide es lo que yo quiero, el número, entre el total de resultados posibles del experimento. Pero esto es en probabilidad clásica. En una probabilidad subjetiva, yo no tengo la oportunidad de medir el total de posibilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en este instante se estrelle un avión en la Casa Blanca? ¿Cuál es el total de posibles resultados del experimento estrellar un avión en la Casa Blanca? Sí, híjole, pues habría una cantidad enorme de posibilidades.
Entonces yo, para tener una probabilidad, tendría que sumar todas esas diferentes posibilidades que provienen de diferentes situaciones. ¿Por qué se podría estrellar un avión en la Casa Blanca? Porque se averió y desfavorablemente justo cayó ahí. Porque hubo un atentado, otro país está o quiere estar en guerra con Estados Unidos y les lanza un avión. Porque, ¿qué otras opciones pudieran salir? ¿Cuál es el total de posibilidades de que caiga un avión en la Casa Blanca? Porque un grupo de turistas iba pasando por ahí y el que manejaba el avión no sabía bien y perdió el control y se estrelló. No lo sé. Hay cantidad de posibilidades, pero ese tipo de eventos no son, ese tipo de experimentos no son experimentos que tengan un total de resultados que yo pueda contabilizar, a diferencia de los experimentos aleatorios. Los aleatorios son todos los que sí tengo la posibilidad de contar. Y aquí es donde se incluye el análisis combinatorio, las técnicas de conteo. Aquí es donde tienen sentido las permutaciones, las combinaciones, el principio del conteo, el principio aditivo, para contar todas esas posibilidades, pero en experimentos aleatorios. Así es que esta es la definición clásica. Un quebrado H entre N. Esa es la probabilidad de que ocurra, si ocurra un evento. ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra un evento? Voy a abrir mi pizarroncito, porque luego el bla, 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 bla es muy aburrido, así como sus gráficos de pastel. Yo sí soy aburrida, lo sé, pero siempre cae bien una gráfica o un dibujo. Ok, aquí está. Vamos a dibujar. Siempre es padre dibujar. Y yo dibujo a la manera, adivínenlo porque no sé dibujar. Aquí está mi dado. Aquí está el 1, el 2, el 3 y no sé qué más. Entonces, ¿cuál es el total de posibilidades? El total es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga el 3? Ya dije 1 de 6. Pero luego me pueden preguntar, oye, ¿y cuál es la probabilidad de que no caiga el 3? De que no. Entonces, estas probabilidades de que no ocurra un evento se calculan con un complemento. De mi total de posibilidades, de mi 100% de que ocurra, solamente le resto la probabilidad del que quisiera que ocurriera. Y así se trabaja. ¿Cuál es la probabilidad de que no caiga el 3? Pues 1 menos la probabilidad de que sí caiga el 3. Es decir, 1 menos 1/6, es decir, 5/6. 5/6 es el complemento de este de arriba. Sucede que la probabilidad de que sí salga más la probabilidad de que no salga mi evento suman 1. ¿Sí es cierto? Pues claro que sí es cierto.
1 sexto más 5 sextos, 6 sextos, 1. Entonces, esto es parte de mis consideraciones básicas. La probabilidad de que no ocurra un evento. Luego, si ustedes quieren, a la vez que ocurra uno y no el otro. Que sí ocurra uno y no el otro. ¿Cómo se calcula esto? Como una regla de la sustracción. Sacan la probabilidad del que sí quieren que ocurra y le restan la probabilidad de la intersección del que no con el que sí. Por ejemplo, vámonos a pizarrón nuevo, porque ya lo agoté. Ya cuando nos veamos en clase, chicos, ya voy a poder usar mi pizarrón de clase. Próximamente ya nos vamos a ver, porque ya van a volver a clases. Y no les estoy asustando, ¿eh? ¿Sabe cuándo, maestra? Ya, sooner or later. Ya pronto. No te sé decir fecha, pero solo puedo decir ya pronto. Eso es lo que tengo de conocimiento. Bueno, entonces, a ver. Por ejemplo, escape. Estoy en el experimento lanzar un dado. Sigo en ese experimento. En este experimento, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 3? Pues ya dije que 1 sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga el 5? ¿Cuál es la probabilidad de que no salga el 5? ¿Cómo la calculan? 1 menos la probabilidad de que sí salga el 5. ¿Cuánto es esto? 1 menos 1 sexto. Pues también es 5 sextos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado? Lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un par? 3 de 6. Perfecto. Anótate tu participación, please. Es decir, un medio. Es decir, 50%. Y así puedo estar pensando en una variedad distinta de posibles eventos. Y para que los distingan, este evento es simple. Le voy a poner una S. Este también es simple, pero este es compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque no solamente tengo un único elemento a observar, sino varios. Como es par, tengo que observar al 2, al 4 y al 6. Son varios los que observo. Eso ya lo hace compuesto por 3 observaciones. Y la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sí salga el 3 y no salga par? ¿Cómo me responderían a esto? De que sí salga el 3 y no salga par. Entonces, si se devuelven y siguen esta lista de definiciones, pues requieren el que sí ocurre y el que no a la vez. Entonces, ¿cómo lo obtengo? La probabilidad del que sí ocurre menos la probabilidad del que sí intersectado con el que no. Ok. La probabilidad de que sí salga el 3. 2 sextos. A ver, vamos a descubrirlo. La probabilidad de que sí salga el 3 y la probabilidad de que
salga el 3, pero a la vez salga par. La del 3 ya la tengo, un sexto. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que al mismo tiempo salga par y 3? Cuando lanzan un dado, un solo dado, ¿cuál es la probabilidad de que la cara sea par y a la vez sea 3? 4 y 6. Sería 4 de 6, ¿no? A ver, pensémosle un poquito más con profundidad, porque solo estoy lanzando un dado y solo estoy viendo la cara de encima, que es la que se dice, es la que cayó. Entonces, ¿puedo tener una posibilidad de que la que cayó sea par y 3 a la vez? No, maestra. No. No, no se puede. No. Porque los pares son ¿cuáles? 2, 4, 6. Y el 3 es un impar. Entonces, no puede ocurrir esa opción. Y entonces aquí me quedaría en 0. ¿Cuál es la probabilidad de que salga par y que sea además un 3? Pues no hay nada, 0. Entonces el resultado final es un sexto. Tienen que cuidar esos aspectos. Aquí tienen que ser muy reflexivos de lo que se les pregunta. Luego, esa es una regla. La regla de la suma de probabilidades, dice que van a sumar probabilidades siempre y cuando se les pregunte por ocurre un evento o otro. Uno o otro. No los dos a la vez, como el caso anterior. En el caso anterior se les pide que ocurran los dos a la vez. Es decir, que se están intersectando. En este de acá, ocurre uno o ocurre el otro, pero no los dos a la vez. Entonces, como yo no sé si va a ocurrir el A o si va a ocurrir el B, para yo dar mi respuesta, yo tengo que barrer con todas las posibilidades y por eso sumo todo. Sumo. Pero esto es el caso de que los eventos sean excluyentes o mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿cuál es el caso de un evento que excluya a otro? Si yo soy analfabeto, excluye la posibilidad de que sepa leer. O sé leer o soy analfabeto, pero no puedo ser los dos a la vez. ¿Me explico? Uno excluye al otro. Si ya cuando nací mi género, por todo mi sistema reproductivo, es mujer, excluye el género masculino. O soy mujer o hombre. Y bueno, hay otros casos en la medicina, pero estoy hablando como de la generalidad. Luego, ¿qué otra cosa excluye a otra? Si ustedes son ingenieros, excluye, ¿qué podría excluir si son ingenieros? Por ejemplo, aquí en SETI. Si están estudiando nivel ingeniería, excluye que estén estudiando a nivel tecnólogo. ¿Por qué lo excluye? Porque se supone que ya deberían pasar ese nivel para estar en ingeniería. O por lo menos tener el bachillerato. Entonces, no pueden ser a la vez tecnólogos e ingenieros en el entendido de que están cursando. Sí pueden ser tecnólogos e ingenieros en el entendido de una trayectoria.
que ustedes ya estudiaron su secundaria, ya estudiaron su prepa y su prepa le hicieron como tecnólogo y luego ya brincaron y ya estudiaron ingeniería. Ahí sí se vale que pueden ser tecnólogos e ingenieros, pero en una trayectoria. Pero si están cursando a la vez, no pueden ser tecnólogos e ingenieros. Eso no puede ocurrir a la vez. Entonces, este tipo de probabilidades cuando se preguntan una cosa o la otra y cuando saben que uno excluye al otro, las probabilidades se deben de sumar. Pero puede ser el caso de que uno no excluya al otro. Puede ser el caso de que sí ocurran a la vez. Cuando sí pudieran tener una intersección, sumo la probabilidad de uno con la del otro y le resto la probabilidad de esa intersección, porque me quiero quedar con el uno o con el otro. Veámoslo de esta manera, con un diagrama. En probabilidad, todo esto se traduce a diagramas de Venn. Ustedes tienen un universo. Y en ese universo están los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que son los números que es el total de posibilidades de lanzar un dado. En este universo, ustedes pueden tener circulitos que se entienden como conjuntos. Entonces yo puedo tener el conjunto, voy a inventar estos primeros y le voy a llamar A. Y este otro y le voy a llamar B. Entonces, por ejemplo, el conjunto A es igual, todavía no quiero poner probabilidades. El conjunto A es igual a, dicho en otras palabras, los números menores o iguales que 3. A es igual a los X menores o iguales que 3. Y B es igual a los X mayores o iguales que 4. Por ponerlo como definición, así sería. Y luego yo podría inventar otro conjunto que voy a poner en color verde, que va a ser este. El verde es el C. ¿Y cuál es este? El de los pares. Y luego voy a inventar otro que es este. El D, que es el de los impares. Y puedo inventar otro, por ejemplo, el E, el de los primos. ¿Cuál sería el de los primos? ¿A quién contendría el de los primos? Al 2, al 3 y al 5. Al 2, al 3, el de los primos. Y ahí yo puedo seguir inventando más y más conjuntos. El color tinto es el E y el C y el D. Bueno, la cosa es que si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A o el C? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Uno excluye al otro?
o pueden pasar a la vez. Cuando se dice que son excluyentes, en este caso los elementos de uno son totalmente distintos a los del otro. Cuando no son excluyentes mutuamente, existen elementos en común. Entonces, ¿qué pasa con el A y con el C? ¿Qué pasa con el A o C? ¿Son de este tipo o son de este tipo? ¿Sí tienen elementos en común o no tienen elementos en común? ¿Quiénes son los X menores que 3? Si yo los pongo aquí, el 1, el 2 y el 3. ¿Menores o iguales? ¿Y quiénes son los pares? El 2, el 4, el 6. ¿Tienen elementos en común? Claro que sí. Comparten el 2 en común. El A tiene al 1 y al 3 y al 2. Y el C tiene al 2 y al 4 y al 6. Comparten el 2 en común. Entonces, yo ya puedo distinguir que pertenece al segundo de estos. La probabilidad de que ocurra uno o el otro cuando no son mutuamente excluyentes, cuando comparten algo. Entonces, la probabilidad tiene que ser solucionada de la manera siguiente. Probabilidad de A más la probabilidad de C menos la probabilidad de que ocurra A y C a la vez. ¿Y cuál va a ser este resultado? ¿Cuál es la probabilidad de A? 3 de 6. ¿Cuál es la probabilidad de C? 3 de 6. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra A y C a la vez? 1 de ¿Cuántos 6. elementos? Ajá. ¿Cuántos elementos comparten? Uno solo. ¿De cuántos? De 6. Entonces, menos 1 de 6. Entonces, el resultado es 3 de 6 más 3 de 6, 6 de 6. Menos 1 de 6, 5 de 6. Ese sería el resultado para la probabilidad de que ocurra uno o el otro. Y vuelvo a insistir, entendiendo que no son mutuamente excluyentes. Y ahora voy a borrar. Voy a borrar todo esto y les voy a poner el caso de cuando sí son excluyentes. Por ejemplo, si les pregunto, ¿y cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? Estos sí son mutuamente excluyentes, porque uno son los menores o iguales que 3 y los otros son mayores o iguales que 4. No comparten elementos en común, no en absoluto. Uno excluye totalmente al otro. Entonces, esto se solucionaría con la probabilidad de A más la probabilidad de B solamente. Y esto sería igual a 3 de 6 más otros 3 de 6, y es decir, 6 de 6, y es mi universo completo, porque estoy sumando todas las posibilidades. Pregunta que luego está bien chida con sus contestaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer embarazada, que ya está a punto de tener a su bebé, cuál es la probabilidad de que tenga mujer o hombre? Eso depende A ver, De la quiero fuerza. escuchar. Eso sí vi como un estudio matemático de eso, pero así de probabilidad, no. Pero ¿qué depende?
De si es par o es no en el día que pasa. No, aquí no hay dependes. Aquí es la probabilidad de uno o el otro. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga, cuál es la probabilidad de que tenga mujer? Un medio. ¿Y cuál es la probabilidad de Como que el tenga 5. hombre? Un medio. Y si es mujer, no puede ser hombre. Y si es hombre, no puede ser mujer. En el sentido estricto de que cuando nacemos ya nuestro sistema reproductivo está bien definido, ¿ok? Maestra, Mande. pero realmente hay estudios que demuestran que sí están naciendo más mujeres que hombres. Por el gen del cromosoma del hombre está saliendo menos, por así decirlo. A ver, pero Brad, ya te estás yendo por otro lado. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que esta mujer de la que te estoy hablando tenga hombre o mujer como hijo? Hombre o mujer. Pues como Probabilidad el de, tono 1/2. probabilidad de hombre, un medio. Probabilidad de mujer, un medio. O uno o el otro. Y como son excluyentes, simplemente debo de sumar las probabilidades y el resultado es 1 o 100%. ¿Cachan? ¿Sí cachan eso? No estoy yéndome a el lado científico o el lado de la ciencia médica en el que pasan múltiples situaciones. No. Me estoy yendo al sentido práctico del hecho de que la mujer va a irse al hospital, va a tener su parto y en cuanto nazca el bebé, le van a decir, ¿es hombre o es mujer? Quitando posibilidades de la ciencia médica, quitando la posibilidad de que el bebé en realidad sea andrógino o no sé. El simple hecho de, a ver, ya tengo aquí el acta de nacimiento, ¿qué le pongo que nació hombre o nació mujer? Ah, pues aquí sus genitales dicen que es mujer. Ah, es mujer. Ah, pues aquí sus genitales dicen que es hombre. Ah, pues es hombre. O es uno o es el otro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga uno o el otro? Pues 100%, porque las probabilidades son excluyentes y se deben de sumar. Porque la pregunta es, probabilidad de que ocurra uno o el otro. Así de sencillo, chicos. Y bueno, la regla de la multiplicación está asociada a cuando los dos eventos comparten elementos, tienen una intersección, tienen elementos en común. Y cuando eso sucede, la probabilidad de que ocurra uno y el otro a la vez, se obtiene multiplicándolos. Vamos a ser prácticos. Vamos a volver a dibujar. Por ejemplo, sigo con el ejemplo del dado. Sigo con el ejemplo de lanzar el dado y tiene 6 caras. Entonces, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra que salga 3 y que la cara sea impar? ¿Cuál es la probabilidad de que salga 3 y la cara sea impar? ¿Estos 3 entre eventos 6. tienen cosas en común? Pues Sí, el 3. Sí. el 3 es impar. Sí, exactamente. Entonces, la regla que me dice, cuando sí tienen elementos en común, multiplico sus probabilidades. Es decir, aquí tendría que decir que es la probabilidad de que salga el 3 multiplicada por la probabilidad de que salga impar.
¿Y esto cuál es? La probabilidad de que salga 3, un sexto, por la probabilidad de que salga 3. ¿Ya estoy de vuelta? Sí, maestra. Ah, ok. 3 de 36 sería el resultado. Maestra, Y ya no esto está ocurre. compartiendo. ¿Mandé? Escuché algo. Ya no está compartiendo. Ay, ¿a poco? Pues yo sí Pero veo. me dice que está activa la pantalla compartida. Yo sí Sí, veo. sí ven, ¿verdad? Ujú. Yo también veo. A lo A mí mejor, no me sale maestra tampoco. a lo mejor se cambió su modo de pantalla, pero la suya. Lo que pasa es que como se trabó por un ratito, tienen que refrescar ellos su pantalla. Porque usted se salió y volvió a entrar. Como por internet, quién sabe. Bueno, voy a dejar de compartir. Where are you? Compartir toda mi pantalla. Ok, aquí vamos pues. Estamos en esto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 3, pero a la vez sea impar? Entonces, como sí tengo elementos en común, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 3? Pues yo sé que es un sexto. ¿Por qué? Porque el 3 de 1, 2, 3, 4, 5, 6 solo aparece en una vez de 6. Y el caso del par, digo, del impar, son 3 de 6 impares. Este. Y resulta que estoy viendo esta coincidencia. Esta coincidencia es una intersección. La probabilidad de que sea 3 y intersectado con impar, esto me da igual a un elemento de 6 en total. Entonces, déjenme cambiarme pantallita. Aquí tenemos que llegar a algo que es muy interesante. Arriba, porque a lo mejor algunos ya están pensando y ya los dejé con una duda. A ver, si me han seguido hasta ahorita, puede que algunos sean tan astutos que ya me cacharon lo que quiero decir, porque ya lo dejé plasmado en el pizarroncito. ¿Cuál es la A o B? Yo me la pregunta, ¿y mis eventos son excluyentes o no mutuamente excluyentes? O sea, si ocurre uno, ¿queda totalmente por fuera el otro? ¿O puede ocurrir uno y el otro a la vez? Esos serían no mutuamente excluyentes. Si uno deja afuera al otro y viceversa, son excluyentes. Esa pregunta es importantísima que me la haga cuando yo hago preguntas del caso A o B. Pero acá, que es donde
pude ya generarles tal vez una duda a algunos. Aquí tengo que hacerme una pregunta. ¿Y cómo es A y B para que yo pueda aplicar esta regla o esta otra? Porque aquí dice, si quieres la probabilidad de A y B, multiplica la probabilidad por la probabilidad de B. Pero también dice, si quieres la probabilidad de A y B, multiplica la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, por la probabilidad de A. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿y cómo son mis eventos? ¿Independientes o dependientes? Porque si ya determino que son independientes, sí uso la primera. Pero si son dependientes, tengo que usar la segunda. Entonces, las preguntas aquí en la probabilidad de que ocurra uno y otro tienen que ver con dependencia, no con si son mutuamente excluyentes. La dependencia es distinto. Que uno dependa del otro quiere decir que la probabilidad de que ocurra uno no le va a afectar al otro. O si le afecta, sí son dependientes. Les puedo poner de ejemplo aquí rápidamente. La catafixia de Chabelo. La catafixia de Chabelo tenía una urna con, digamos, con 3 bolitas, con tres, pues no sé, 3 fichas. Y la ficha 1 era un premio y la ficha 2 era otro premio. Pero entonces había también unos participantes en la catafixia y tenían que meter la mano y sacar una ficha. Entonces, el primer participante llegaba y sacaba la ficha 1. Entonces, el que saque la ficha 1 quiere decir que la catafixia ya redujo el número de posibilidades para el participante 2 y el 3. El segundo participante ya no tiene las mismas probabilidades de sacar que las que el primero, porque una ficha ya está fuera. Entonces, haber sacado una ficha reduce la ficha ya no la puede elegir él. ¿Me explico? Este tipo de probabilidades de Hola, hola, ¿ya volví? Sí, maestra. Ay, perdón. Es el internet de aquí que está fallando. No suele fallar tanto este internet, pero estoy en la oficina. Pero hoy sí falló. Ok, una disculpa. Entonces, a ver si cachan lo que trato de decir. Cuando se ve reducido,
cuando ocurre un evento, quiere decir que hay dependencia en la probabilidad. Otro ejemplo es cuando juegan a las cartas. Un juego de cartas de la baraja inglesa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Joto, Queen, Rey. Esa baraja inglesa que tiene 4 palos. Picas, diamantes, corazones rojos, tréboles. Y entonces se les pide extraer una carta de una baraja y se la quedan. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de extraer una carta de corazones? Una primera persona que extraiga la carta, si es la primera carta que va a salir, tiene todas las posibilidades completas. Pero como le dicen, quédate con la carta, es decir, ya no hay posibilidad de devolverla, una segunda persona que vaya a sacar carta también y se le pida la probabilidad de que salga también de corazones, pues como ya hay una carta fuera, el universo de posibilidades ya se redujo y eso también cambia las probabilidades. Entonces, la probabilidad de la segunda persona de sacar también corazones rojos se ve reducida y se dice que tiene dependencia. Depende de lo que ya salió antes. Cuando no hay dependencia, cuando son independientes. En este ejemplo de la baraja, si yo devolviera la carta a la baraja y volviera a considerar mi baraja completa y aplico baraja completa para elemento 1, baraja completa para elemento 2, pues las probabilidades nunca van a cambiar porque van a ser iguales para uno y para el otro. Entonces, en ese caso se dice que son independientes. No, el hecho de que pase uno no afecta al otro. Cuando no devuelvo la carta, sí afecta. El hecho de que salga uno afecta la probabilidad del otro. Ahí sí son dependientes. Entonces, en este pizarrón, a ver si alguien cacha lo que quiero decir. ¿Cómo calculo la probabilidad de que ocurra A y B? Por un lado, puedo pensar de manera pragmática o simple, muy operativa yo. Pues la probabilidad de que ocurra un evento y otro a la vez es cuando se intersectan, maestra, es cuando se intersectan. Entonces, es lo que acabo de poner en color morado. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra 3 y impar? Es decir, que ocurra 3 intersectado con impar. Pues es esto que está aquí. Y el resultado me sale que una vez entre 6 solamente voy a encontrar esa coincidencia. Ok. Va. Esto puede ser respuesta de examen. Pero y entonces, a ver maestra, ya no entendí. ¿Y este resultado de aquí arriba? ¿Por qué es diferente? ¿Me explico? Porque en el resultado de arriba estoy siguiendo la regla que me dice aquí. Aquí estoy siguiendo la regla. La regla dice, multiplica uno por la probabilidad del otro. Multiplico la probabilidad de 3 por la probabilidad del impar. Y un sexto se multiplica por 3 de 6 y me queda 3 de 36.
a Chihuahua. Y entonces, ¿por qué probabilidad de 3 y impar es 3 de 6 aquí? ¿Y por qué probabilidad de 3 y impar es un sexto acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién me quiere decir? Necesito saber que existen ahí ustedes en su mundito, personas que están reflexionando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está ocurriendo esto o está ocurriendo esto? ¿Qué hice? ¿Por qué salió diferente? En uno, de manera práctica, me dice que nada más puede ocurrir una sola vez de 6. Que al lanzar un dado, la cara que está arriba, que sea 3 y impar, solo ocurre de una sola vez en 6. Maestra, eso no es como ponerle una condición a la probabilidad. No, todavía no. Ah, todavía no. Todavía no. No. Es que hablar de probabilidad condicional es un poquito distinto. Ok. Lo que quiero que me cachen es, en esta parte de arriba, yo estoy preguntando lo mismo que en esta parte de la derecha. Estoy preguntando lo mismo. Y el resultado que estoy obteniendo de arriba es diferente al que estoy obteniendo en la derecha. Y en la parte de arriba apliqué la regla que me puso la maestra. Y en la parte de abajo fui reflexivo y práctico en visualizar qué me están pidiendo. ¿Cuál está bien y cuál está mal? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Mm? Pues, de acuerdo con lo que explicó ahorita, en un evento pudiera decirse que es dependiente porque está sujeto a que si sale ese, no, o sea, ya se reducen los demás que se calculan en la probabilidad. En este caso sería el 3. Y el otro es independiente porque el impar, pues, porque que salga independiente no afecta la cantidad de números del universo. Bueno, así lo veo yo. Ok. Entonces, Liz, la pregunta con la que se tiene que contestar este tipo de problemas es, la primera de las preguntas que se debe de hacer uno es, ¿y cómo son mis eventos? ¿Dependientes o independientes? De acuerdo. Pues Cuando eso ustedes contesten esa, ajá, no, pues perdón. no, disculpe usted más bien. No, pues más bien como reflexionando eso en base al tema que estamos manejando. Es por eso que pensé que pues lo primero es definir, ¿no? O sea, quién es dependiente y quién es independiente. Y por lo menos, vuelvo y repito, a mí me parece que el que dice que busques la probabilidad de que salga 3 es el evento dependiente y el otro es independiente. No sé ahí si estoy equivocada, pero a mí me parece que es así, porque como decía, el hecho de que salga impar como que no afecta como que el resto de los números. Es que no sé cómo explicarlo con otras palabras, pero no sé si Está usted me bien, entiende. Liz. De hecho, Gracias. parecen cosas sencillas de explicar, pero sí tienen una reflexión más a fondo.
Y yo tampoco lo podría explicar tan preciso. Lo único a lo que los puedo acercar es a decirles que cuando les ocurran este tipo de problemas, lo primerito que deben de preguntarse es, ¿mis eventos son dependientes o independientes? Y para quitarles esta confusión, aquí, bueno, antes de cerrar esto, cancelar, la respuesta correcta tendría que ser esta, ¿eh? Esta tendría que ser la respuesta correcta. El 1/6. Esto no sería lo correcto. Ah, y dije que iba a ser nuevo pizarrón. Nuevo. Les voy a cambiar el experimento. Ahora el experimento aleatorio va a ser lanzar un dado junto con una moneda a la vez. Un dado junto con una moneda. Entonces, empiecen a echar a andar su cerebro para ver el mundo de posibilidades. Lanzar un dado me lleva a tener opciones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanzar una moneda me lleva a tener opciones, por ejemplo, de sello, águila. Y el total o universo de posibilidades, que el símbolo que se utiliza es este, omega. El universo de posibilidades de este experimento es, lanzo la moneda y el dado a la vez y caen una cara del dado y una cara de la moneda. Entonces, ¿cuál es mi universo de posibilidades? 1 con sello, 2 con sello, 3 con sello, 4 con sello, 5 con sello, 6 con sello. Y 1 con águila, 2 con águila, 3 con águila, 4 con águila, 5 con águila, 6 con águila. Y se acabó. Ese es mi universo de posibilidades. ¿Cuál es el total de mi universo? Esa es otra pregunta que no les he dicho. El total, el número total de elementos del universo, ¿cuánto es? ¿Cuántos son? Principio multiplicativo. Este ocurre de 6 veces y este ocurre de 2 veces. 6 por 2. Total, 12 posibilidades. Principio multiplicativo, técnicas de conteo. Estamos ya en probabilidad, pero seguimos haciendo uso de las técnicas de conteo porque necesitamos contar posibilidades. Ok, yo ya sé cuál es mi universo, son 12. Perfecto. A ver, vamos a contestar una pregunta bonita. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando realizo el experimento salga en el dado la cara 5 y en la moneda salga sello? 5.
Hello, Ya hasta aquí con me volví a ir. ¿Ya los recuperé otra vez? ¿Están ahí? Sí, maestra, ¿no nos escucha? Sí, Ah, no, no los escuchaba. Ah, ok. A ver, entonces, gracias. ¿Cuál es la respuesta de la probabilidad de en un dado y una moneda? La manera práctica de verlo me dice que solo tengo 5 IS aquí. Entonces, ¿cuál es el total? 1 de 12. Esa es la manera práctica y observada desde el total del universo. Solo 1 de 12, en que sale 5 IS a la vez. 1 de 12. Pero la pregunta es, ¿y esto es igual a la probabilidad de 5 por la probabilidad de S? ¿Cuánto es la probabilidad de 5 al lanzar un dado? 1 entre 6. ¿Cuánto me da si los multiplico? 1 por 1, 1. 6 por 2, 12. ¿Qué ocurrió en este ejemplo? 1 de 12 sí está coincidiendo con mi forma práctica de ver mi resultado. Sí está coincidiendo que multiplicar estos sí me hace coincidente este con este. Entonces, la respuesta inmediata es, pues mis eventos son independientes. ¿Me explico? Aquí lo veo de inmediato. Uno, habiendo desenvuelto todo mi universo y viendo mi mundo de posibilidades y preguntándome, ¿y en ese mundo de posibilidades cuánto hay de que ocurra 5 y ese, 1 de 12? Contra aplicar la regla que me dice probabilidad de uno y otro se hacen multiplicando siempre y cuando sean independientes. Y aquí coincide el resultado de mi manera práctica con el resultado de mi manera de la regla. Coinciden. Entonces, me da la certeza de que los eventos son independientes. ¿Y por qué yo sé que son independientes? Lanzar una moneda y un dado, ¿por qué son eventos independientes? Lanzo un dado y este le afectaría a la probabilidad de lo que salga en la moneda. Pues definitivamente no, son cosas distintas. ¿Lanzar una moneda le afectaría a lanzar el dado? No, son cosas distintas. Entonces, ambos son eventos independientes y por lo tanto, cuando yo multiplico esto, sí coincide. Lo que sucedía en el ejemplo que borré es que no coincidían, no coincidían. Entonces ahí está como el contraejemplo de que no son, o no eran dependientes. Va otro ejemplo, donde sí hay dependencia. Les voy a
Maestra, creo que está muteada. Pero creo que muteada en Teams, no en sus micrófonos. Yo pensaba que era a mí la que le pasaba. Yo también vi eso. Perdón. Ay, perdón. No se ¿En qué preocupe, momento maestra. sucedió eso? Sabe. No sé en qué momento. Bueno, no Gracias, importa. Ain. Gracias, Liz. Continúe. Creo que es cuando estaba haciendo lo del botecito apenas en dibujo, maestra, antes de poner lo de las Ok. canicas y eso. Bueno, pero alcanzaron a ver lo que dibujé. Este es un nuevo experimento. Y siempre se tiene que definir el experimento. Y aquí lo estaba definiendo. El experimento aleatorio es sacar una canica sin devolverla, sin devolución. Canica que salga, canica que se queda fuera. Entonces, lo voy a hacer de esta manera porque haciéndolo de esa forma, sé que van a ser eventos dependientes. Porque lo que va a ir quedando, las probabilidades se van a ver reducidas por la canica que ya salió. Entonces va a ser dependiente y lo que me va a llevar a usar la segunda regla. Esta de aquí. Esta es para dependientes. Ya no voy a poder usar esta de arriba, sino que voy a tener que usar la de abajo. Y en la de abajo, el is. Aquí empieza a haber un poquito de condiciones. Este símbolo que aparece aquí es de una condición. Aquí el renglón se lee. Probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A. Por la probabilidad de que ocurra A. Este dado que ya es un condicional. Es una situación condicionante, dado que. Entonces, fíjense bien. Si el experimento consiste en sacar una canica, ¿cuál es la probabilidad de que salga? No, sacar una canica no, le voy a borrar. Discúlpenme, no va a ser una canica. Van a ser dos. Van a ser dos canicas. Sacar dos canicas. Saco una y otra a la vez, una por una. Aquí le voy a poner una por una. Saco una, veo su color, saco la otra, veo su color. Ambas quedan afuera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea verde? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda verde? Aquí dijimos que el total son 8 canicas. Pues solución. Como este experimento deja fuera las canicas, eso lo convierte en dependientes y eso reduce mi universo de posibilidades. Entonces, esto se responde, ¿cuál es la probabilidad de que salga la segunda, que la segunda sea verde, dado que la primera salió roja por la probabilidad de que la primera sea roja? Así se responde, si sigo la regla. La probabilidad de que el segundo salga B, dado que ya salió A, por la probabilidad de que sale A. Aquí es lo mismo.
que el segundo es B, dado que salga A, es R1, por la probabilidad de A, R1. Entonces, respuesta, ¿cuál es la probabilidad de que salga roja la primera? 3 de 8. 3 de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que salga verde la segunda, dado que la primera ya salió roja? ¿Cuántas verdes quedan? 2. ¿Cuántas canicas quedan si ya salió una roja? Había 8. Ya nada más me quedan 7. Entonces esto es 2 séptimos por 3 octavos. 2 por 3, 6. 7 por 8, 56. Esa sería la respuesta. ¿En dónde está la dependencia? Aquí abajo, miren. Al principio había 8. Al salir una canica, ya nada más me quedan 7. Arriba había 3 rojas en la primera extracción. Estaban todas. En la segunda extracción, dado que ya aplicamos la condición que sí salió roja, bueno, no importa que haya salido roja. ¿Cuántas verdes me quedan? Me siguen quedando 2. Entonces, este es un problema de eventos dependientes. Y así terminamos, digamos, los consejos. La probabilidad condicional de lo que habla es de que ocurra un evento dado que ya ocurrió otro. Es de un palito. Probabilidad de A dado B. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que salga A dado que ya ocurrió B? Primero ocurre B y luego ya ocurre A. ¿Y cómo saca esto? Aquí está la fórmula. En el numerador debo de poner la probabilidad de la intersección de ambos y en el denominador debo poner la probabilidad del primero que sale. Numerador intersección, denominador el primero que sale. Esta es la probabilidad condicional. Y está inmersa en la regla de la multiplicación. Aquí está la probabilidad condicional. Si este elemento lo pasan dividiendo, tienen la probabilidad de B dado A. Si este elemento lo pasan dividiendo, tienen la probabilidad de A dado B. No importa cuál depende de quién. Tienen las dos versiones. Y pues aquí ya se nos acabó el tiempo. Ya nada más me faltaría de este temario hacer un pequeño ejemplo de probabilidad condicional para ampliarles e irme al teorema de Bayes y ya acabaríamos. Aquí hay muchos más ejemplos que pueden ustedes entender. Son muy parecidos a lo que yo fui explicando ahorita. Revisen este archivito que trae ejemplos resueltos. Y con esto estaríamos por completar todo lo que tenemos que ver en la semana. ¿Dónde encuentran esto? ¿Dónde encuentran este archivo? En su equipo de trabajo, en el blog de clase, en la biblioteca de Teams, aquí en los libritos estos amontonados, donde dice biblioteca. Y aquí se van estadística descriptiva, relación, conceptos de métodos de conteo, conceptos básicos de probabilidad. Ahí lo van a encontrar.
aquí van a encontrar todos los que ya puse. Aquí está el que les estoy diciendo. El PDF, aquí lo encuentran. Bueno, ahí está. Voy a pausar ya la clase y vayan checando eso. Y si alguien tiene una pregunta, adelante. Y si no, déjenme descargo la lista y ya se pueden ir. Quédense atentos a las próximas tareas, please. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestro, yo tengo una Yes, duda. Captain.